Amén, gloria a Dios. Una vez más tenemos el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con el hermano pastor William Rivera. Gracias, Señor. Va a haber un tema muy importante que queremos que tomen en cuenta porque vamos a referir en los tiempos en que estamos viviendo y que cause un despertar dentro de nosotros, siempre con el respaldo único de la palabra de Dios. Habiendo presentado, mi nombre es Jorge Sanginés, y bienvenidos todos los que siempre nos siguen. Que sea de bendición esta enseñanza. Amén. Voy a presentar aquí a mi hermano pastor William Rivera. Hermano, adelante, por favor. Gloria a Dios, gracias mi hermano. Damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente. Realmente es un privilegio, ¿verdad? Que siempre, como decimos, ¿verdad? Inmerecido de parte de Dios. Así es, hermano. Así que les bendecimos donde quiera que se encuentren, allá por La Paz, en Bolivia, de donde se encuentran las hermanas que escuchan la palabra, que están atentos, que Dios los bendiga, en Tamaulipas, en Guatemala, en donde quiera. Amén. Les bendecimos y que pues vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor, y como siempre hemos dicho, queremos nosotros ser bíblicos, ¿verdad? Pegados a la palabra de Dios, lo que nosotros queremos presentar. En este tiempo que Dios nos permite, vamos a hablar, el tema que aparece ahí es los justos juicios de Dios. Amén. Los justos juicios de Dios. Y para eso quiero que leamos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice así, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos, ¿verdad?, introducirnos con este precioso verso de la palabra de Dios, y iniciamos diciendo, ¿verdad?, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es recto en todo, ¿verdad? Su palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Amén. Cuando hablamos de los justos juicios de Dios es porque siempre Dios, antes de llevar a cabo un juicio en alguna nación, ¿verdad?, en algún pueblo, en algún individuo, siempre Dios ha venido hablando, Dios ha venido insistiendo, Dios siempre tiene mucha paciencia con nosotros, con las naciones, para que nos volvamos con todo nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Que sea un arrepentimiento genuino, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero entonces queremos, ¿verdad? Antes de, esta es una pequeña introducción, antes de empezar a tocar estos puntos, ¿verdad? Queremos siempre aclarar que donde quiera, en cualquier lugar del mundo, en cualquier nación donde estén pasando algunas situaciones, ¿verdad?, catástrofes, inundaciones, terremotos, pestes, muchos, miles y miles de seres humanos, porque por ignorancia y porque no conocen las escrituras y no conocen al Señor, muchas veces hablan y hablan mal de Dios y blasfeman su nombre, porque si dicen que Dios es bueno, ¿por qué pasa esto aquí y allá? Muchos dicen, si Dios es bueno como ustedes dicen, ¿por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Por qué tantos niños están enfermos? Entonces la respuesta está en la palabra de Dios. Pero como inicié diciendo, ¿verdad?, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Dependiendo, ¿verdad?, en la condición que está el hombre, ¿verdad?, va a entender, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Entonces, si esto está pasando en diferentes naciones, es porque hay un antecedente por el cual vienen estos juicios. Amén.
¿verdad? La Biblia dice de que 120 años, usted puede imaginarse qué cantidad de años, 120 años dice la Biblia que Noé le predicó a aquella generación, pero más sin embargo se burlaron, no creyeron, pero vino el justo juicio de Dios y toda esa generación desapareció. Aleluya. Pero fueron bien advertidos, por decir algo. Vamos a mencionar otros, ¿verdad?, que acontecimientos a través de la palabra que han habido. Entonces, hoy el tiempo que estamos viviendo también, están aconteciendo muchas cosas alrededor del mundo. Entonces, todo esto es porque Dios de una de otra manera quiere también llamar la atención del hombre, que el hombre vuelva en sí. Porque cuando ya viene el tiempo en que Dios ha declarado y ha dicho que viene juicio, ya no lo detiene nada. Dice el libro de Malaquías que cuando el Señor hace esto, dice que no deja ni raíz ni rama. Por eso es importante, ¿verdad?, que queremos exponer los justos juicios de Dios, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Cuán verdad es lo que acaba usted de decir, hermano, de que hay gente que todavía cuestiona la bondad de Dios. Hay gente que todavía lo pone en el banquillo de acusados a Dios, preguntando en una forma capciosa ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros como seres humanos debemos tomar la responsabilidad de lo que hacemos, el bien y el mal. Las guerras se desatan por envidia, celo y el propósito de controlar a otra nación. Eso ha venido pasando desde hace siglos. Como dijo el hermano, que en la generación de Noé, 120 años Noé vino anunciando. Y como en ese tiempo el pecado empezaba a incrementar de una forma horrible, entonces la gente estaba más envuelta en lo que hacía. No tomaban en cuenta de que un hombre sencillo estaba trabajando día y noche para armar esa arca que hoy en día es tan buscada por los incrédulos para poder satisfacer su curiosidad, porque estoy seguro que si la encontraran, ni aún así se atreverían a creer. Es tan cierto lo que decimos porque estamos hablando lo que está escrito. 120 años pasó antes de que el pueblo en ese tiempo, que andaban en un derroche de inmoralidad sexual, porque ahí empezó el juicio de Dios, y ese juicio fue severo, porque no había miles de personas afuera, había tal vez millones de personas en ese tiempo que no quisieron aceptar el mensaje de Noé. La paciencia de Dios llegó a su límite, y cuando la paciencia de Dios llega a su límite y extiende su mano de justicia, no existe nadie en todo el universo que pueda parar el juicio divino de Dios. Por eso es que las escrituras están tácitas, están claras. Gente que a veces acusa a Dios diciendo ¿por qué tanto niño muere?, como dijo mi pastor. Pero lo que pasa es que no tenemos la responsabilidad de admitir que a veces, consciente o inconscientemente, soportando, callando, ignorando, somos parte de eso. Pero no queremos. El mismo ego que hay en nosotros, que es maligno, no nos permite aceptar la responsabilidad. Y a Dios no le pasa desapercibido eso, porque hay gente que ya adrede lo hace, le gusta ver sufrir a otras personas. Pero el juicio de Dios es justo y verdadero. Hablando de los juicios de Dios, que Él tiene compasión, Él todavía
él dice, se inflama mi ser de compasión, dice una escritura. Pero ya más tarde vamos a hablar de lo que Dios ya está hastiándose. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Es importante, ¿verdad?, que nosotros vemos a través de la escritura que cuando Dios juzga, juzga con justicia. Así es. Cuando Dios juzga, juzga con justicia. Amén. Cuando el hombre juzga, muchas veces es con injusticia. Así es. Porque la Biblia dice claramente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces, cuando Dios juzga es porque es justo lo que Él está haciendo. O sea, por eso es importante entender, vamos a hablar sobre juicios de condenación y juicios de corrección. Aleluya. Es importante, ¿verdad? Porque cuando a veces se oye la palabra juicio, ¿verdad? Esa palabra a muchos nos suena como a muerte, ¿verdad? Nos suena como algo feo, pero definitivamente, ¿verdad?, hay que entender lo que es. Y quiero leerte un significado, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Dice que juicio significa, o tiene este significado, puede tener algunos más. Dice que juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas a su pueblo de su conducta y reparte consecuencias a cada uno. Entonces, este tema de juicio son importantes en las enseñanzas, o bueno, fue parte vital en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos que es un proceso por el cual Dios pide cuentas a su pueblo, es porque Él le ha dado, ¿verdad?, qué sé yo, mucho tiempo, años, para que ordene su vida, para que deje lo que tenga que dejar o que se haya arrepentido de corazón. Entonces llega el tiempo en que Dios dice, bueno, llegó el tiempo de pedir cuentas. Entonces muchos probablemente van a tener un saldo rojo y van a decir, Señor, pero el Señor, cuando llega el momento de juzgar, no es tarde ni temprano. Dios llega exactamente en el tiempo que Él ha establecido. Entonces vamos nosotros a entender a través de las escrituras que nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la Biblia que no va a dar por culpable al inocente, ni por inocente al culpable. Así es. ¿Verdad? Él juzga con justicia. Dios, nadie, absolutamente nadie se le escapa. Cada quien va a recibir las consecuencias o va a recibir su paga conforme a su conducta, a sus obras. Por eso es vital que nosotros nos demos cuenta que tenemos un Dios tan justo, que Él, cuando va a llevar a cabo algo, Él tiene todo tan claro, ¿verdad? Y a Él no se le olvida nada. Todo está presente. Entonces es importante entender, ¿verdad?, que hay juicios de condenación en los cuales ya no hay otra oportunidad. En los juicios de condenación ya no hay otra oportunidad de que la persona pueda decir, todavía me puedo arrepentir. Ya no, porque ya estableció Dios un tiempo para tu vida, para mi vida. Y cuando el hombre no quiere, cuando el hombre se niega, cuando el hombre entra en una terquedad y en una necedad y en un capricho de hacer lo que quiere y lo que se le viene en gana, entonces Dios lo deja. Simplemente Dios le habló, le advirtió, el Señor lo llamó, no quiso. Entonces cuando llega el momento del juicio, pueda decir, Señor, me voy a arrepentir. Ya es tarde, ese tiempo pasó. Ahora viene el tiempo, ¿verdad?, del juicio. Es como el tiempo, ¿verdad?, que hablamos anteriormente en algún tema, parece que lo dijimos, que ahorita en este tiempo que todavía de gracia, que no se ha cerrado la puerta, Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él se fue y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy está Él en la función como abogado.
hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre. Hoy está como abogado, aboga delante del Padre, pero viene el día que ese abogado va a cambiar y va a ser un juez. Aleluya. Y ya no Amén. va a abogar. Amén. Por eso es importante entender el tiempo que estamos viviendo. No nosotros tirar a nuestras espaldas la palabra, lo que escuchamos, un mensaje más, una enseñanza más. Muchos pueden decir, eso ya lo sabía, ya lo sabía. Mucha gente así habla nada más, ya lo sabía, pero ¿de qué sirve que lo sepas si no lo vivimos? Por eso es importante, ¿verdad? Que es un proceso por el cual Dios pide cuentas a su pueblo, en este caso al pueblo de Él. Pero también le va a pedir cuentas a todas las naciones del mundo. A todo ser humano que habitó esta tierra va a aparecer Amén, delante del así Señor. es. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén, amén. Vamos a continuar con esto y voy a leer el versículo capítulo 2 del libro de Romanos. Amén. Donde vamos a empezar del 3, donde dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? Volviendo a lo que dije, que a veces ponemos a Dios en el banquillo de los acusados diciendo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y son los primeros que practican lo que causa tanta desgracia en el mundo. Con su silencio, vamos a decir que una de las cosas más importantes es, con el silencio, protestan de otras cosas, pero nunca protestan en contra de algo que ofiende la moral social y a toda la humanidad, hablando humanamente. Pero no se puede hablar de justicia si no has pasado por la justicia de Dios. ¿Y piensas tú, hombre, quien quiera que seas, que los que practican tales cosas haces lo mismo? ¿Que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad, esa palabra es un llamado de atención para el cuerpo de Cristo también, porque hay hermanos y hermanas dentro del cuerpo de Cristo que son tercos, no quieren obedecer. Hay hermanos que han sido llamados a predicar la palabra y no quieren prestarles atención. No es porque nosotros nos gusta llamar la atención a alguien, sino es que la palabra de Dios nos va a pedir cuentas un día a nosotros por no dar ese aviso. 2000 años ya pasaron desde que Cristo ascendió a los cielos y se sentó magistralmente a la diestra del Todopoderoso. Y el Evangelio ha venido corriendo de la misma forma que Él nos ha instruido. Pero hay gente que no quiere oír y el juicio de Dios va a ser severo. No queremos nosotros ser parte de eso. Queremos dar la amonestación, porque esos juicios absolutamente nadie va a escapar. En el libro de Pedro hay un pasaje que eriza todo el cuerpo humano, si es que tú puedes entender. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y los metió en prisiones de oscuridad, a los ángeles que pecaron, o sea, a nosotros tampoco nos va a pasar por alto la rebeldía, la rebelión, envolvernos en el pecado. Los juicios de Dios son severos. Estamos hablando ahorita de la severidad de los juicios de Dios, que son irrevocables. Voy a continuar leyendo más. Por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira
y la revelación del justo juicio de Dios. No va a haber nadie, absolutamente nadie, en el infierno o en el lago de fuego que pueda señalar a Dios: estoy aquí injustamente. Es más, cuando tú pases o alguien pase al otro lado, se te abrirá el entendimiento y empezarás a reconocer que tú rechazaste lo más precioso que Dios pudo haber dado, que se desprendió Él mismo y tomó carne humana, carne y sangre, y vino a morir, a dar su vida por toda su creación humana que fue hecha a la imagen y semejanza de Él. El juicio de Dios es severo. Él no perdonó a sus ángeles, que dice un salmo que encontró necedad en sus ángeles, y le conviene al diablo pasar esa necedad en el ser humano, para que el ser humano también sea partícipe de ese juicio severo. Pero estamos a tiempo, porque la puerta de la gracia aún no se ha cerrado. Por favor, mi hermano. Gracias, mi hermano. Entonces es importante entender el carácter de Dios. Aleluya. Un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, bondadoso, paciente. Dice la Biblia que no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos necesitamos, ¿verdad?, arrepentirnos. Tenemos muchas cosas de que arrepentirnos con todo el corazón, ¿verdad? Sea cristiano o no sea pastor o no lo sea, todititos en absoluto. Así es, ¿verdad? Porque a veces se cometen tantas injusticias, ¿verdad?, por favoritismo, por distinción de uno a otro. Pero bueno, pero delante de Dios nadie, absolutamente nadie se escapa. Así es, porque Él, ¿verdad?, no va a dar por inocente al que verdaderamente es culpable. Aquí en la tierra el hombre comete todas esas injusticias. ¿Cuánta gente ha estado años, décadas en una prisión por algo que nunca cometió, ¿verdad? Aleluya. Pero delante de Dios jamás sucede eso. Entonces es importante, ¿verdad?, notar esto. Vamos a hablar sobre el juicio, ¿verdad?, que viene, pero es el juicio, ¿verdad?, para condenación. En este juicio prácticamente solamente ya es para declarar, ¿verdad?, al lugar donde va a ir esta persona. Hablando en general, hablando, ¿verdad?, con respecto a todo ser humano, muchos deliberadamente rechazan el evangelio, muchos deliberadamente se burlan de las cosas santas de Dios, muchos deliberadamente, voluntariamente dicen: yo no quiero nada, yo estoy bien así, no necesito a tu Jesús. Muchos deliberadamente dicen esto. Bueno, pero les llegó el día de la muerte. Amén. Los visitó la potestad de la muerte y no les preguntó si se querían ir o se querían quedar. Les llegó su día y ya no hay otra oportunidad. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad. Ahí ya no van a valer las excusas, no van a valer: dame otra oportunidad, Señor, que el purgatorio, que van a hacer la novena. Eso es invento del hombre. Porque bíblicamente estamos hablando, ¿verdad? Bíblicamente. Si tú tienes una Biblia, quien quiera que seas, ábrelo ahí en el Hebreos 9:27 y te vas a dar cuenta la verdad que está diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, muchos creen, ¿verdad? Dicho sea de paso, muchos creen en esa mentira del diablo,
porque es mentira del diablo que ha fraguado Amén, de hermano. generación en generación. El diablo ha fraguado y muchos le creen esa gran mentira al diablo. Una de sus grandes mentiras es la reencarnación. Amén. Y dicen, bueno, en la otra vida yo quiero mejor ser, ¿verdad? Esta se ríe, ¿verdad? En la otra vida, cuando yo esté en la otra vida, quiero ser animal, dice. ¿Qué más animal lo que es ahorita, que no entiende lo que le están hablando? Amén. ¿Verdad? Porque Amén. así dice. Amén, En la así otra es. vida se cree en la mentira del diablo. No hay reencarnación, esa es mentira del diablo. La palabra es clara, en Hebreo 9:27. Entonces, estamos hablando de un juicio de condenación, que dice la Biblia, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está en Apocalipsis. O sea, te estamos hablando Biblia, ¿verdad? No venimos a asustar a nadie, porque esto es la palabra de Dios. Nosotros, ¿verdad? No estamos, digamos, condenando a nadie. Nosotros estamos también en la lucha. Nosotros también estamos bajo prueba, ¿verdad? No lo hemos alcanzado todo. Estamos cada día peleando la buena batalla, trabajando, perseverando, apartándonos para Dios, descontaminándonos de toda, ¿verdad?, contaminación de carne y de espíritu, como dice la Biblia. Estamos también en esto, pero es importante declarar las verdades de Dios. Entonces, en el juicio de condenación ya no hay misericordia de Dios. Así es. Ya no hay misericordia, porque ya pasó esa etapa, ya pasó esa dispensación que Dios extendió su mano, extendió años y años y años para que el hombre se vuelva a él, pero no quiso. Se acabó ese tiempo. Hoy solamente el juicio para condenación. Por eso vuelvo y repito, cuando Dios condene a alguien al lugar donde le pertenece, en este caso el lago de fuego, no podrá decir qué injusto es Dios. No, absolutamente, porque Dios le ha mostrado su misericordia, le mostró su grande amor, mandando a su unigénito, ¿verdad?, en rescate por su vida, por sus pecados. Trajo salvación. Entonces, es importante entender que hay juicios de condenación y juicios de corrección. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. Voy a ir a la escritura de primera de Timoteo 5:24. Está muy claro lo que estamos hablando ahorita. Y dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. El juicio de Dios es severo. El juicio de Dios también es misericordioso, pero no se puede vivir una vida de derroche, una vida deplorable, una vida inmoral, que es lo que hoy en día está en su auge, por decir, y después tratar en el otro lado de arrepentirse. Es como una de las religiones, sí lo digo, una de las religiones que existen, que son más de 1 billón de creyentes falsamente enseñados, es que puedo vivir como yo quiera aquí y al final de cuentas voy a ir a un lugar llamado purgatorio, a purgar mis pecados. Esa es otra de las mentiras fraguadas por el mismo Satanás, porque en las escrituras no dicen absolutamente nada acerca de eso. La escritura habla de cielo y infierno. No hay nada en el medio, absolutamente nada en el medio. Hoy es el tiempo de la salvación, dice. Hoy es el tiempo de que podemos todavía arrepentirnos y convertirnos. El primer mensaje que dio Pedro, el primer mensaje evangelístico dijo: arrepentíos y convertíos. Lo que pasa es que no hay un convertimiento genuino de apartarse de la maldad y el pecado.
Todavía hay gente que viene a la iglesia de vez en cuando, pero todavía está envuelto en sus actividades que delante de Dios apestan. Sí, esa es la palabra, dice, apestan esas actividades, volviendo el corazón y la mente de ese hombre o de esa mujer a convertirse en hipocresía. Y ese es un pago que Dios va a dar, porque Él detesta la hipocresía. Arrepentíos y convertíos. ¿No puede alguien venir a la iglesia por complacer a alguien? A complacer a mi hijo o complacer a un pariente que tengo. No. Tienes que tener en cuenta que todos tus actos, todos mis actos, están delante de Dios y están escritos en el libro de las memorias de Dios. Nada Dios hace injustamente. Dios obra justamente. Sus juicios son perfectos. Sus juicios son justos. No hay nadie que pueda chantajear a Dios emocionalmente y decir, Señor, pero yo hice esto, yo hice el otro. No, porque en ese momento que tú estés delante del Altísimo, en el trono blanco del Cordero, si tu nombre no está escrito con la sangre de Jesús, serás lanzado juntamente al lago de fuego que fue creado para el diablo y sus ángeles. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es bíblico. Es duro lo que estamos enseñando, pero es bíblico. Está escrito. No es ningún invento, no es algo que nosotros deducimos por nosotros mismos, no. Es algo que Dios pone en nuestro corazón para amonestarte. Tú que no conoces el Evangelio, tú que has rechazado el Evangelio. Es más, tú te has burlado del Evangelio alguna vez. Pero déjame decirte esto amablemente, que ese Evangelio que tú te has burlado te va a servir de juicio, porque Dios te va a enjuiciar a través de su palabra, no de tus hechos, a través de su palabra. Por favor, hermano, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta a través de las Escrituras que Dios es tan paciente, es tan misericordioso, pero llega el momento en que a cada uno le va a tocar, estar delante, nos va a tocar a cada uno estar delante de Dios. Y unos van a salir con saldo rojo, ¿verdad? Y pensando que tal vez van bien, pensando de que están, ¿verdad? Ya habían cumplido, que ya habían hecho todo, que estaban a cuenta con Dios, pero no. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Siempre recalcamos que delante de Dios, pues nadie, Dios no hace excepción de personas. Dios es justo en todo lo que hace. Entonces, los juicios que estamos hablando, ¿verdad? Los juicios para condenación, es para condenación eterna, ¿verdad? No hay vuelta de hoja en eso, ¿verdad? No importa de qué nación, de qué lenguaje, de qué familia venga, viene el día en que se va a llevar a cabo este juicio para una condenación eterna, como dice la Biblia. Dice, y el Señor lo dijo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús resucitó, les dijo a sus discípulos: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. No es que nosotros estamos condenando a nadie, ya está escrito la palabra. Dice, ya es condenado. ¿Por qué razón?
porque rechazó a aquel que podía salvarlo, rechazó a aquel que le estaba dando la oportunidad de que no se pierda eternamente. Entonces, por eso es que Jesús no es ninguna religión, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, quiero leerte, ya hemos tocado un punto sobre juicios de condenación, ¿verdad? Porque voy a brevemente a hacer un pequeño resumen de otros juicios de condenación. Ya hablamos de la generación de Noé, que fue ese juicio que llegó de condenación para ellos, se perdieron. Creyeron al mensaje de Noé, sí, pero muy tarde, pero se perdieron. Y también viene otro juicio, Sodoma y Gomorra. Y ese juicio fue terrible porque fue con fuego y azufre. Desapareció completamente todo eso. Y muchos dicen, ¿cómo puede ser? Claro, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso Dios viene hablando al hombre, viene hablando y lamentablemente, ¿verdad? Hoy estaba escuchando a una persona que se dedica, yo creo, a hacer como estadísticas o investigaciones, y decía él, en este tiempo, yo no sé, ¿verdad? Él se basa a los investigaciones que ha hecho en estos últimos meses. Está diciendo él, dice, estoy tan extrañado y estoy dijo él, tan impactado, porque últimamente, dijo, en este año, casi desde la mitad de este año, inicios de este año, dice, se han muerto muchos pastores. Muchos pastores están muriendo, dijo, y especialmente, dijo, de cierta área. Entonces dice, hay quienes dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice, bueno, hablando, ¿verdad? Porque solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos juzgar de eso. Pero él tiene como ideas y dice, probablemente será porque están los pastores llevan una vida estresante. Hay pastores que probablemente están frustrados. Hay pastores que dice, pues ya se cansaron, qué sé yo. Otros dice, pues no se cuidaron. Hay tantas razones, porque da ejemplos de pastores que ya murieron. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos el momento y la hora en que vamos a partir de este mundo. Pero Dios quiere que estemos a cuentas. ¿Por qué? Porque el día que nuestros ojos se abran en la eternidad, que los abramos delante de la presencia del Cordero de Dios, del Rey de Reyes, y muchos se van a dar sorpresa que van a abrir sus ojos en una eternidad, pero va a ser de condenación y tormento eterno, porque no quisieron nada. Entonces, hay juicios de condenación que están en la palabra de Dios. Hay más, que por el tiempo no lo vamos a hacer, pero rápidamente vamos a mencionar otros juicios que hay, que son juicios correctivos, son juicios de corrección. Entonces tenemos dos citas bíblicas para eso, ¿verdad? Mi hermano va a leer Pedro y yo voy a leer 1 Corintios, pero quiero leerte este texto ya para ir cerrando este pequeño pensamiento. Juicios de corrección que no son para muerte, son para corregir. Entonces dice en este último verso que quiero leerte, dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Santo. Miren nomás, hermano. Nuevamente dice Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y rápidamente, hay mucho tal vez significado en esto, pero quiero leerte un pequeño significado. Dice que una palabra ociosa son palabras devaluantes, aquellas que bajan nuestro valor. Por ejemplo, palabras ociosas que yo puedo, ¿verdad?, que vemos acá, es que yo mismo diga, ¿verdad?, me odio, me detesto. ¿Por qué hablas así si eres hijo de Dios? ¿Por qué hablas así si tienes al Señor? Te odias. O sea, entonces son palabras ociosas. Hermano, por ejemplo, aquel que dice que le dice a su hermano estúpido, dice que va a ser reo del infierno. Son palabras que no llevan ningún valor, y son palabras que bajan la autoestima de alguien.
Como por ejemplo que entre la pareja el esposo le diga a la esposa: no sirves para nada, no sirves absolutamente para nada, ¿no? Y siendo hija de Dios, lavada con la sangre de Cristo, o viceversa, que la mujer le diga: tú eres un don nadie, tú eres un cualquiera, ¿quién te va a querer? Cuando no respeta de que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Son palabras ociosas. Otra que podemos hablar de palabras ociosas es hablar algo que no está edificando, Amén. que no lleva sazonado, que no edifica, Amén. que estoy usando nada más palabras ociosas. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? Que nosotros estamos, ¿verdad? Bajo prueba. Somos hijos de Dios, pero estamos bajo prueba. ¿Cómo es eso? Bajo prueba es que yo tengo que demostrar a Dios que lo honré aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios aquí en la tierra. Por eso Dios se lo llevó, Dios lo traspuso. Amén. Porque hoy muchos dicen son hijos de Dios, pero parecen hermanos de Satanás. Amén. Hacen todo lo contrario. Así es. No hacen lo que dice la Biblia, lo que hace el Señor. Odian a su hermano, detestan a su hermano, tantas cosas. Hablan mal de todos, hablan mal. Van a un servicio a la iglesia, hablaron mal del que dirigió, del que predicó, del que limpió, de todo hablan mal. Entonces esas personas andan enfermas. Entonces, bueno, no me quiero salir del tema. Entonces, los juicios que son para corrección empiezan en casa. ¿Qué dice el verso, mi hermano? Por favor. Claro que sí, hermano. Es en Primera de Pedro 4:17 que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. Entonces, mire lo que dice ese verso, hermano. Dice que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Nosotros debemos saber, mi amado hermano, que somos libros abiertos, ¿verdad? Debemos que dar testimonio porque podemos nosotros tener una apariencia, ¿verdad? En la iglesia y en la casa somos un desastre. Entonces, ¿dónde va a empezar el juicio? Por la casa de Dios. Bueno, hablando por el hogar o hablando también de la casa de Dios. Por ejemplo, si yo en mi casa, digamos, o en mi familia, yo soy, digamos, por decir, ¿verdad? No hay orden, el orden que Dios estableció, ¿verdad? Que en mi casa puedo yo decir que yo hago lo que se me da la gana, es mi casa, yo mando aquí y voy a hacer lo que se me da la gana. Y en la casa de Dios estoy presentando otra cara. Entonces tenemos que entrar en un orden, porque el versículo dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? Entonces, ¿a dónde? Por eso es importante que nosotros entendamos que esto Dios nos dice: corrige las cosas en tu casa, corrige las cosas en familia, corrige estas cosas de tu carácter, corrige porque hay desorden en tu casa, hay desorden en tu casa. Como le dijeron a Ezequías, vino el profeta y le dijo: dice el Señor que ordenes tu casa porque en breve vas a morir. Mira, era un hombre de Dios, pero vivía desordenadamente. Ordena tu casa. ¿Cómo puede decir ordena la casa? Porque muchas veces el hombre no quiere tomar la autoridad que Dios le ha dado como hombre, como cabeza de hogar. Todo le deja a la mujer, o es un desorden, no quiere hacer nada, no quiere tomar el lugar que Dios le ha dado. Entonces, por eso es que la Biblia es clara, que si aquel que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia del Señor, queda descalificado. Bueno, pero volvemos a esto, ¿verdad? Que Dios dice este verso que es importante que el juicio empiece en casa. Entonces Dios dice: ordenen ustedes bien su casa, vivan conforme a lo que yo he establecido, en el orden que yo he establecido, vivan, enseñen a sus hijos, porque el impío, mire cuál destino va a tener si sigue en esa condición, el pecador no se diga. Entonces,
Por eso el Señor recalca y dice que es necesario que el juicio, porque Dios, volvemos y repetimos, Dios es justo. Dios empieza por su casa. Dios empieza por los suyos. Nosotros sería injusto, ¿no? Llamarle la atención a un hijo de otro hermano cuando nuestros hijos son unos desordenados. Es una injusticia grande. Que yo le esté llamando la atención a los hijos de otros hermanos, que se comporten bien, que respeten cuando mis hijos son unos irrespetuosos. Por eso viene el juicio de Dios. Y ejemplo de esto es que el Señor le dijo a Elí, sí, le dijo: por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, yo te quito del sacerdocio. Por eso es importante ordenar nuestra casa, pase lo que pase. Es orden de Dios, porque ahí debe empezar. Por eso es que el juicio debe empezar ahí. Entonces, hay otro ejemplo que vamos a leer en este otro juicio de corrección, que es cuando uno participa de la mesa del Señor. Pero le dejo el tiempo a mi hermano. Amén, hermano, amén. Es tan importante que así como creyentes incrédulos, especialmente la gente incrédula, que tome en cuenta que Dios es misericordioso, pero también es severo. Y Él no puede retroceder en sus promesas, porque como dijo el hermano, y está escrito lo que él dijo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cuando dijo a Abraham, le dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo: pero ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Los pueblos circunvecinos van a decir de tu severidad. Entonces dijo: si hubiera tan solo 50 por 50 justos que hagan ahí, no voy a destruir. Y no había 50. Toda la gente estaba pervertida. Es algo que hoy en día parece que no parece, sino que es que la historia se está repitiendo, y se está repitiendo mucho más peor que en Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra se aislaron completamente ellos. Ahí hacían sus derroches de inmoralidad, etcétera, de idolatría. Pero hoy en día ahora las leyes apoyan. Las leyes del hombre lo apoyan todas esas cosas. Perdón. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que debemos tener a lo que dice la Escritura? Tenemos que tomar en cuenta que también nosotros como creyentes, Dios no va a pasar desapercibido las obras que hacemos, o qué es lo que apoyamos, qué es lo peor, qué es lo que apoyamos. Hay cristianos, yo voy a ser sincero, hay pseudo cristianos que porque tienen un familiar que es desviado sexualmente, protestan en contra de pastores, siervos de Dios que hablan en contra de la inmoralidad sexual, ¿no? Se molestan, pero tenemos que ser bíblicos y aferrarnos a lo que está escrito, que lo que dice que Dios es justo, sus juicios son justos. No hay un injusto que esté en el cielo, ni tampoco hay un justo que esté en el infierno, porque Dios es el que pesa nuestros corazones, nuestro entendimiento. Dice un salmo: antes de que la palabra esté en mi boca, tú la conoces toda. Y dice que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos. Él lo sabe todo. Venir o pretender conocer a Dios por una situación que te saque del problema, eso Dios abomina, porque se llama hipocresía. Los hipócritas eran los que lo seguían a Jesús y cómo conocían las Escrituras, pero querían que Él se acomode a sus tradiciones. Y hoy en día, cuando se predica la palabra, piensa la gente que los vamos a apoyar en su tradición, lo vamos a apoyar en sus orgías, y no es así.
Nosotros como predicadores, como siervo de Dios, va a dar en cuenta Él de lo que dice o de lo que se abstiene de decir. Lejos esté nuestra alma de abstenernos, de dar una advertencia de lo que hoy en día Dios nos está llamando. Tomen en cuenta que la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Tú puedes, como dicen vulgarmente, dar los berrinchos que quieras dar. Tal vez tienes una educación muy profunda, tienes un concepto de Dios de que dice, no, Dios no destruye su creación. Te vas a llevar una gran sorpresa, porque Dios es justo en sus juicios y Dios es misericordioso porque Él es misericordioso. Salomón, cuando estrenó el templo, su primera declaración dijo, porque Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Por favor, mi hermano. Gracias, hermano. Pues estamos cerrando ya este pequeño pensamiento de la palabra del Señor y quería leerte este texto que habla de un juicio correctivo, que no es de condenación, sino es de corrección, pero muchos a veces lo evitamos o no queremos. Muchos nos excusamos, pero de una u otra manera va a ser peor si nos excusamos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está hablando de la mesa del Señor o de la Santa Cena, como se le dice, pero muchos, yo podría decir que la mayoría, a veces se excusan de esto y no lo hacen. Tienen da consecuencias por hacerlo. Bueno, pero este es un juicio de corrección. Dice así, 1 Corintios 11, 27, en adelante, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, para terminar, este es un juicio de corrección, pero dígame usted a quién le gusta que lo corrijan. Yo creo que a la mayoría no nos gusta, ¿verdad?, que nos corrijan. A veces nos molestamos, nos incomodamos, nos ponemos medio bravos, ¿verdad?, medio renuentes cuando nos van a corregir con algo. Y es para nuestro bien, simple y sencillamente es para nuestro bien, pero no queremos. Entonces, aquí dice que el que no discierne, o sea, el que come y bebe indignamente, dice, come juicio. O sea, indignamente es tener en poco el sacrificio y la sangre de Cristo. Indignamente es que yo tome con liviandad lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, que yo sé que estoy mal, que estoy en pecado, que estoy desordenadamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Examinarme, como dice la palabra de Dios, tener un arrepentimiento genuino delante de Dios, manifestarle a Dios mi condición y decirle al Señor, esta es mi condición, Señor, vengo practicando, haciendo esto, soy tu hijo, soy tu hija, pero vengo practicando este pecado, vengo haciendo este pecado de la carne por años y no lo puedo dejar. Entonces, cuando manifestamos a Dios eso, Dios en su infinita misericordia nos auxilia, nos ayuda, nos levanta, nos perdona, nos limpia. Entonces, conscientemente estamos manifestando nuestro pecado. Entonces, Dios es misericordioso y nos perdona y podemos superar, ¿verdad?, o sobrellevar esto, y el Señor nos da la fuerza. Entonces, cuando dice aquí que cuando se hace indignamente, decir, bueno, es un pedacito de pan, es un poquito de vino, pues yo lo como así.
Entonces yo creo que había, en la iglesia de Corintios era una iglesia tan enriquecida hablando de dones, tenían todos los dones, ¿va? Pero como que tomaban las cosas a la ligera. Y de hecho ahí Pablo está diciendo por el Espíritu de Dios, está diciendo Pablo tres cosas. Dice que hay muchos que están débiles espiritualmente, tal vez están raquíticos ya espiritualmente porque tomaron esto sin discernir, tomaron la mesa del Señor sin discernir. Otros tienen una enfermedad, van al doctor, van con especialistas y no le hallan. Es que tiene una enfermedad porque no, mire lo que hizo. Y otros que es peor, ya duermen. Cuando la Biblia dice que duerme es que ya, como es en mi país, ishkamik, ya están muertos, ya están durmiendo en el cementerio. Que eso es peor. Por eso es importante. Acuérdese, este es un juicio de corrección, pero vuelvo y repito, no muchos nos gusta, nos corrían. Cuando se menciona la mesa del Señor o la Santa Cena, en la mayoría de congregaciones se ausenta la gente. No quieren, no estoy listo. No, después yo no lo tomo. Piensan de que con abstenerse están haciendo lo correcto. Al contrario, están acumulando más su pecado. Están acumulando más consecuencias. Le están diciendo al Señor, no quiero nada contigo, Señor. Quiero seguir en mi pecado fácilmente. Le están diciendo, vas a rechazar esa comunión que Dios te invitó por misericordia, que Dios te dio el privilegio de que participes de los elementos, el cuerpo y su sangre. Vas a hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque no quiero arreglar mi vida. ¿Por qué? Porque quiero seguir en mi pecado. Mayor va a ser la consecuencia. Por eso Dios dice, estos son juicios de corrección, y el que no quiere la corrección, viene el azote. Dice la Biblia en Hebreos que Dios al que toma por hijo lo disciplina y lo azota. O sea, el azote viene si no atiende a la disciplina. Pero bueno, entonces es importante entender que este juicio es de corrección. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Por eso hay muchos pastores que ni anuncian cuando va a haber Santa Cena, porque la gente se ausentan, ponen excusas, no puedo llegar, bueno, y Dios sabe que están mintiendo, están excusándose, pero Dios que conoce todo, no quieres mi corrección, no quieres arreglar tu vida, bueno, sigue en tu pecado. Probablemente puedas morir en tu pecado, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice, te quiero corregir para tu bien. Te quiero corregir porque quiero que estés conmigo. Quiero corregirte porque quiero que seas partícipe de esto, de mi cuerpo y mi sangre. No nos excluyamos, como dijo el Señor a aquellos discípulos. Les dijo, es necesario que coman mi pan. Que coman mi pan y beban mi sangre. Y desde ese tiempo, dice Juan 6:66, dice que desde ese tiempo muchos de sus discípulos ya no le seguían. Qué terrible, hermano. Entonces, por eso muchos no quieren la corrección, no quieren. A veces dicen, no, después, hermano, no, ahorita no, es que usted no sabe. No, yo no sé nada, pero Dios sí lo sabe todo. Pero ¿a qué queremos llegar? Que es un juicio de corrección. ¿Es mejor la corrección de Dios aquí? Es mejor, como dijo alguien, ¿verdad? Es mejor un momento colorado que 10,000 descoloridos. Es mejor ponerme a cuentas y participar de esto, porque eres invitado a la mesa, eres invitado a esto, y Dios quiere corregir ciertas cosas que hay en tu vida, que hay en mi vida, pero es de ser valiente y declararle al Señor cuál es, por qué, cuál es tu lucha, cuál es el pecado que te tiene atado o que sí seguimos alimentando. Pero Dios nos dice, quiero corregirte porque te quiero llevar a la vida eterna. Entonces es importante que es de corrección. Recuerde bien esto, juicio de corrección. Mi hermano Jorge, vamos terminando. Amén, hermano, amén. Dios quiera que hayan prestado atención a lo que acabamos de decir, porque estamos en una lucha igual a igual. Nosotros no somos más santos que los que nos oyen, pero sí hay una distinción entre el creyente y el no creyente. Y esto es un llamado de atención también a los dos lados, al creyente como no creyente, porque Dios no hace excepción de personas. También nosotros, conociendo la grandeza de su misericordia, no podemos tomar las cosas a la ligera.
porque Dios es justo y para siempre su misericordia. Habiendo dicho esto, nos despedimos. Aquí el hermano va a orar por cualquiera que necesite oración y ya sabe, tiene usted el número de teléfono ahí. Cualquier cosa puede llamarnos, estamos atentos a orar por usted o a un consejo de la palabra. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Le damos gracias a los que nos escuchen, ¿verdad?, en este momento en vivo, los que nos escucharán después. Que Dios les bendiga. Siempre decimos, el único propósito es, hermano, que nosotros recibamos la palabra y que seamos obedientes a lo que recibimos, porque Dios justifica a los hacedores. Bendecimos a todos los que nos escuchen, y si tiene, verdad, la libertad para escribirnos, comentar o hacer una llamar ahí para alguna petición, estamos a la orden. Oramos y bendecimos a los hermanos donde quiera que nos escuchen. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir tu santa y bendita palabra. Señor, bendecimos a aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, que es poderosa, Señor, que toque sus corazones, sus vidas, y que todos procedamos al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios misericordioso. Y mientras hoy estamos todavía en el momento final de la gracia, Señor, antes que se cierre esa puerta, Señor, queremos correr a ti, Señor Jesús. Queremos correr y ponernos a cuentas antes que sea demasiado tarde, Señor. Hoy que la puerta está abierta, vamos a ti para encontrar misericordia y perdón, para ser lavados, ser limpios, Señor, por tu sangre preciosa. No queremos llegar tarde, Señor, como llegó aquella generación de Noé, que le tocaba para que le abriera. Ábrenos, Noé, ya fue demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, Señor. Bendecimos a cada uno de los oyentes, y que Dios siga obrando en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y Dios les guarde.